Quiero saludar en Colombia. Nuestro primer invitado de la tarde es Óscar Ortiz, abogado constitucionalista, gestor de la Séptima Papeleta, una propuesta del movimiento estudiantil que se creó para promover una nueva constitución previo a la Carta Magna de 1991. También fue zar anticorrupción de Colombia. Está en pantalla. Bienvenido, doctor Ortiz. Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Desde su perspectiva como constitucionalista, ¿cómo califica las acusaciones de conspiración, sedición, injuria, calumnia hechas por el presidente Gustavo Petro en contra de su ex canciller, Álvaro Leiva? Pues me parece que guardan una relación muy estrecha el ministro Leiva, canciller del presidente Petro, y el presidente Petro. Me parece que se parecen mucho. Ambos aborrecen el anonimato, pero no el desprestigio. Y entonces, con tal de estar en el primer nivel de la figuración pública, no importa que sus actuaciones no se compadezcan con las urgencias de los ciudadanos, con las necesidades, con tantos problemas que han creado, y con el Estado de Derecho, que los obliga a respetar la supremacía de la Constitución y a comportarse de conformidad con sus competencias. Entonces vemos cómo este rumor, que me parece más una manta de humo, pues tiene que ser investigada, seguramente por las autoridades judiciales, como se ha puesto en su conocimiento, pero los hechos no parecieran que tuvieran mayor mérito comparado con lo que está pasando acá en Colombia, que se está pasando de los madrazos a los balazos. ¿Debe, doctor, valorar la Fiscalía la naturaleza privada de esa conversación grabada versus el impacto público de esos presuntos planes allí expresados en esa grabación? Claro, cualquier conducta, hechos, por confusos que sean, pero que tengan que ver con la estabilidad del régimen democrático, tienen que ser investigados. Y para eso están las instancias judiciales. Lo que llama la atención es que se produzcan en un momento en que el país necesita muchas claridades, dado que el gobierno ha tenido 3 etapas. Una primera etapa de concertación. En marzo de 2022, las fuerzas petristas en el legislativo no fueron, en virtud de las urnas, ni siquiera el 20%. Y con las FARC y otras fuerzas que se desplegaron no lograban ser sino la primera minoría. Y en virtud de eso, el presidente Petro conformó un gabinete para concertar e incluyó personas que no eran de su fuerza política para adecuar los proyectos de ley y ponerlos a consideración del Congreso. Pero el 1 de mayo de 2023, antes de que cumpliera un año en ejercicio de la presidencia, cambió de gabinete de la concertación y puso un gabinete para la corrupción y posesionó en el mismo día a Carlos Ramón González, el mismo de la consulta anticorrupción, a el ministro Ricardo Bonilla en Hacienda, al ministro Luis Fernando Velasco en el Interior y a Olmedo López, entre otros. Y a partir de ese momento, ingentes cantidades de dinero, cientos de miles de millones de pesos empezaron a fluir para la unidad de gestión del riesgo, y luego ya hemos ido comprobando con la información judicial que era para comprar voluntades al detal e incluso en efectivo en el Congreso. Y el 1 de mayo pasado de 2025 empezó una nueva fase, ya no de concertación, ya no de corrupción, sino le agregó la fase de intimidación, y ya no propuso al Congreso una consulta popular, sino que la blandió. Con arma blanca, ondeando bandera de guerra a muerte. Y esos hechos merecen investigaciones penales y debates políticos por parte de la opinión pública en general, los medios de comunicación, como lo hace permanentemente NTN 24, y también desde luego en el recinto del Congreso, que está concebido para hacer las deliberaciones de interés público. Doctor, ¿cuál podría ser el efecto de acusar a un ex canciller, no cualquiera, estamos hablando de Álvaro Leiva, formaba parte del círculo cercano del presidente Gustavo Petro, en la credibilidad de los mecanismos de control y separación de poderes en Colombia? Pues en este caso en particular estamos hablando de una persona que ya no está en la condición de servidor público,
sino de un ciudadano común y corriente. Sí, ex canciller, por eso muestra unas afinidades, una persona de toda la confianza del presidente que lo nombró en ejercicio de ese cargo y le encomendó una misionalidad en relación con la alteración de la vida cotidiana de los ciudadanos, que era modificar de manera ilegal las condiciones para suscribir el contrato que brinda a todos los ciudadanos los pasaportes. Y por llevar a cabo las conductas que le exigió, le propuso el presidente, fue destituido por la Procuraduría después de una investigación y una suspensión. Ahora, como particular, pues toca cerciorarse por autoridades judiciales si estaba en una conversación, con quién, la posibilidad, o si simplemente es el libre desarrollo de la personalidad y el ejercicio de la especulación de posibilidades políticas, pero me parecen más que están en orden a la figuración y le presta un gran servicio de todas maneras en este momento al gobierno generar una distracción de la mirada, como dicen los magos, y para tapar problemas muy serios en los que está sometido el país, el acceso a los medicamentos e investigaciones también, como la conducta que está pendiente por explicar el presidente en relación con su permanencia en Manta. Doctor, en esa conversación, en esos audios, Leiva menciona aparentemente conversaciones con congresistas estadounidenses y posibles apoyos de Washington para un fin. ¿Ve usted que esto puede tensar aún más las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia? Hay una frialdad entre ambos gobiernos en este momento. Sí, es que el presidente Petro, como estaba cierto desde el año pasado, que durante 2025 se iban a generar consecuencias jurisdiccionales en relación con los hechos de corrupción durante su gobierno, pero también las determinaciones en relación con la violación de los topes de financiación de su campaña. Desde el año pasado, creo yo, se inscribió en un curso para tocar la lira y en otro para manejos de pirotecnia, en la Academia Nerón. Y por eso, desde enero, justamente con Estados Unidos, en un domingo, alertó a todo el país sobre la posibilidad de alterar para mal las relaciones económicas con consecuencias en aranceles, trabajo, producción, empleos. No le importa, la técnica de este gobierno no es la de administrar y resolver los problemas, la técnica es que la campaña nunca termina y el gobierno nunca empieza. Y como aumentan las irregularidades, toda cortina de humo que provenga de su propio gobierno o de sus excompañeros de gobierno o cualquier pretexto sirve para ganar tiempo a ver si llega indemne al 7 de agosto de 2026. Y desde luego que no se produzcan las determinaciones finales en relación con las conductas del gabinete en su conjunto y particularmente sobre el presidente de la República, por las cuales tiene que responder política, jurídica y éticamente. De cara a las elecciones presidenciales en Colombia del próximo año, el 2026, ¿cómo podría impactar este conflicto en la percepción internacional de Colombia o frente a Colombia y la estabilidad institucional del país como tal? Lamentablemente, como ciudadano colombiano, me duele que el jefe de gobierno de un país de más de 50 millones de habitantes, con una tradición inmensa en las relaciones internacionales, bilaterales y multilaterales con Estados Unidos que superan los 200 años, pues rompa esa tradición y se esté convirtiendo por la conducta del presidente en un hazmerreír. Desde luego, el concierto internacional frente a los ataques a la democracia en Europa, en América, en Asia, se ha visto un poco desbordada, ineficaz incluso en algunos casos, como lo estamos viendo con Venezuela. Y por eso, pues seguramente en algunos casos, pues la relación ya no solo no es fluida y añoran o quisieran seguramente tener gobiernos más serios, más democráticos, que no representen la generación de problemas, sino unos verdaderos aliados con el respeto de la Convención de Viena, el Tratado de los Derechos Internacionales, las convenciones contra la corrupción, contra el terrorismo, la producción de bienes y servicios, la competencia.
estamos muy lejos de eso y los colombianos somos los primeros en reclamar un gobierno que se compadezca con la confianza depositada en un mandatario que ha defraudado principalmente a sus propios electores. Es el doctor Óscar Ortiz, abogado constitucionalista, gestor de la Séptima Papeleta, una propuesta del movimiento estudiantil. Se creó para promover una nueva constitución previo a la Carta Magna de 1991. También fue SAR Anticorrupción de Colombia. Gracias por acompañarnos esta tarde, doctor. Será hasta la próxima. Carlos Eduardo, muchas gracias. Un saludo a la audiencia de NTN. Buena tarde.